Uno no es único. Uno va a morir al igual que todos. Después, exactamente igual que antes, el acontecer continuará. El caudal interminable de sucesos seguirá corriendo. El recuerdo de uno en los demás se irá erosionando con el transcurrir, diluyendo en el tiempo, y del individuo no quedará nada. En algunos casos más, en otros menos, el olvido batallará durante algunos años, quizás siglos, contra los rastros, los vestigios, las estelas que cada quien haya dejado a lo largo de su vida, propositivamente o no. Los hijos, los árboles, los libros, las guerras que se ganaron o se perdieron, las palabras, el anecdotario, las huellas. Los hechos, las obras y las concatenaciones con los otros terminarán de ser referentes. De cualquier forma, la llamada trascendencia, mientras dura, va desdibujando a las personas de carne y hueso para montarse cada vez más en una abstracción, el personaje que va surgiendo en su lugar. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Soy Germán Castro. Esta es la 8ª entrega de El primer mexicano simbólico. La joven indígena que fue bautizada en abril de 1519 con el nombre de Marina y quien actuó como lengua de Hernán Cortés durante la conquista del imperio Colúa Mexica, murió joven, en 1530. La mención más antigua que se tiene por escrito de la Malinche es de 1520. Hace 505 años, en su segunda carta de relación al emperador Carlos V, fechada el 30 de octubre de 1520, escrita desde Segura de Frontera, Cortés se refiere a ella simplemente como, comillas, la lengua que yo tengo, que es una india de esta tierra, comillas. Así, sin nombrarla expresamente. Sin embargo, posteriormente, en la quinta carta de relación, la de 1526, la menciona por su nombre cristiano, comillas, aquella lengua que con él hablaba, que es marina, comillas. No será sino hasta 1568 que Bernal Díaz del Castillo publica en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España los rasgos esenciales del personaje que se irá trazando. La construcción bernaldiana de Doña Marina, para usar la fórmula de Yvonne Montou. Primero lo arrebata del mundo indígena, de donde ella surgió, del mundo prehispánico, y la inscribe en la tradición occidental, en Occidente, conforma al personaje histórico y al mismo tiempo pertrecha la formación de un mito. Bernal realiza la recreación literaria de la mujer que conoció en persona y a quien evidentemente admiró, y lo hace echando mano del acervo libresco, del que contaba textos leídos y seguramente algunos otros escuchados. La Celestina de Fernando de Rojas de 1499, los 4 libros virtuosos del caballero Amadís de Gaula, García Rodríguez de Montalvo, 1508, y demás novelas de caballería, poesía medieval y, claro, por supuesto, la Biblia. Desde su origen, Bernal confiere tales embocaduras al relato de la intérprete y durante algún tiempo mujer del extremeño Hernán Cortés. Abro cita. Desde su niñez fue gran señora de pueblos y vasallos. Su padre y su madre eran señores y caciques de un pueblo que se dice Painalá, y tenía otros pueblos sujetos a él, obra de 8 leguas de la villa de Huatzacualco. Y murió el padre, quedando muy niña, y la madre se casó con otro cacique mancebo y hubieron un hijo. Y según pareció, quería bien al hijo que había habido. Acordaron entre el padre y la madre de darle el cargo después de sus días, y porque en ello no hubiese estorbo, dieron de noche a la niña a unos indios de Xicalcango, porque no fuese vista y echaron fama que había muerto. Y en aquella sazón
murió una hija de una india esclava suya y publicaron que era la heredera. Por manera de los de Xicalcango la dieron a los otros de Tabasco y los de Tabasco a Cortés. Hasta ahí la cita. Francisco López de Gomara, años antes, pocos, en 1552, en su libro Conquista de México, habla consignando el origen de la Malinche en un lugar muy distinto, hacia Jalisco, un lugar llamado Viluta. Y aunque también, como Bernal, decía que la indígena era esclava, no cuenta la historia de la madre malvada, cacique, que se deshace de la niña, sino que refiere que la habían hurtado ciertos mercaderes en tiempos de guerra y traído a vender a la feria de Xicalanco. No pocos serán los historiadores que tomarán por buena la versión de Gomara: Herrera, Las Casas, Landa, Muñoz Camargo y Torquemada. Es decir, esta versión de que la Malinche provenía de algún lugar de Jalisco. García Iscasbalceta aventura que se trata de Jilotlán. Sin embargo, como argumentó bien Clavijero, el padre Clavijero muchos años después, el sentido común basta para darle la razón a Bernal Díaz del Castillo. ¿Cómo? Si hubiera nacido en Jalisco, habría podido hablar maya. Con todo, quien estuvo a vistas de los hechos, que recordará y narrará muchos años después, Bernal Díaz del Castillo, quien más próximo a la verdad histórica, y fíjense, dice: y todo esto, lo que digo, se lo oí a la propia Malitzin muy certificadamente, y así lo juro, amén. Bueno, él no se encargará solo de enclavar a la indígena en la historia de la conquista, es decir, de convertirla en un personaje histórico válido, sino que también será el más destacado de sus creadores literarios. ¿Una contradicción? Tanto como podría suponerse que lo real y lo maravilloso se contraponen. El cubano Alejo Carpentier sentencia: vuelve el latinoamericano a lo suyo y empieza a entenderse muchas cosas. Abre la gran crónica de Bernal Díaz del Castillo y se encuentra con el único libro de caballería real y fidedigno que se haya escrito, libro de caballeriza donde los hacedores de maleficios fueron teúles visibles y palpables, auténticos los animales desconocidos, contempladas las ciudades ignotas, vistos los dragones en sus ríos y las montañas insólitas en sus nieves y humos. Bernal Díaz, sin sospecharlo, había superado las hazañas de Amadís de Gaula, Belanís de Grecia y Florismarte de Hircania. Había descubierto un mundo de monarcas coronados de plumas de aves verdes, de vegetaciones que se remontaban a los orígenes de la tierra, de manjares jamás probados, de bebidas sacadas del cacto y de la palma, sin darse cuenta aún que en ese mundo los acontecimientos que ocupaban al hombre suelen cobrar un estilo propio en cuanto a su trayectoria de un mismo acontecer. Hasta ahí la cita de Carpentier. La Malinche es un gran personaje, un personaje inaugural de la realidad maravillosa llamada América. Y en mucho esto se lo debemos a la voluntad de un soldado, Bernal. La cuarta mención más antigua que tenemos de la señora Malinche, se la debemos a Diego Muñoz de Camargo, quien en las postrimerías del siglo XVI la menciona en su Historia de Tlaxcala. Y aunque se menciona poco esta fuente, es muy importante porque en ella hay un giro semántico trascendental. Dice Muñoz de Camargo: notoria cosa es, y muy sabida, cómo Malitzin fue una india de mucho ser y valor, y buen entendimiento, y natural mexicana, la cual fue hurtada de entre sus padres, siendo de buena gracia y parecer, y entregada a unos mercaderes que trataban en toda la costa del norte, la cual fue llevada de lance en lance hasta Tabasco y Potonchán y Acosimalco. Malitzin
compendida de la misma necesidad, tomó la lengua de aquella tierra. Hasta ahí la cita. ¿Lo notaron? En efecto, para don Diego, la Malinche era mexicana. Un giro, si bien hecho a costillas de cualquier precisión histórica, que habría de colocar para siempre a doña Marina en el papel de traidora. Ya en nuestro siglo, el XXI, el escritor tapatío Álvaro Enrique recrea al personaje en su novela Tu sueño, imperios han sido. En ella subraya algo que me parece que solemos olvidar. Para los antiguos mexicanos, los mexicas, los tenochcas, los habitantes de la gran Tenochtitlán fue primero Malinche que Cortés. Permítanme, les leo un fragmento. Dice Álvaro: Malinali se zambulló en el agua y recordó el día en que selló su pacto, tal vez de muerte, probablemente a muerte, más a muerte que nunca ese día en que habían entrado a la Tenochtitlán invicta con los forasteros. Se había metido en una poza del río Cintla con el capellán de la expedición y éste le había dicho, según le explicó más tarde Aguilar, que su nombre cristiano era María del Mar, Marina. A ella le gustó tanto que olvidó para siempre su nombre original, Tenepal, y lo adoptó como nombre único, aunque todavía no pudiera pronunciarlo bien. Malina, Malinali, en diminutivo afectuoso como la diosa de las flores, Malinatzin para los colúas, que se referían a ella así: Malinatzin, doña Marina. No había tenido una vida fácil, pero era la que había tenido. Había nacido la hija mayor y única del cacique de Olutla en las tierras viejas, profundas y dulces del Golfo, y por eso hablaba un agua anticuado, como sacado de los cuentos. También hablaba popolaco, la lengua madre de los que venían palabras fundamentales como chile, cacao, chichi, hule. Era como alguien que hablara castellano en la calle y latín en su casa. Para los señores de Tenochtitlán era una aparición, un emisario del pasado. Le dijo Aguilar a Caldera tratando de explicar la admiración incómoda de los colúas cuando Malinali traducía para los emisarios de Moctezuma, cuando iban camino a la capital, como si Ovidio le pidiera la sal en la mesa al Papa León, como si un día estuviera Platón en un simposium y que el que alzara la mano hablara como Aquiles. Le decían Malinatzin, doña Marina, porque conectaba con el mero fundamento de todo. Fue por eso que cuando llegaron a la ciudad ella tenía más fama que Cortés. Nadie sabía que él se llamaba Hernando, el Atzin lo hubieran podido haber llamado, porque para ellos era el güey Caxtitlán, el que hablaba por Castilla, y el acompañante de Malitzin, el Malinche. Hasta aquí la cita de la novela de Álvaro. Quizá sea otra manera de entenderlo. El primer malinchista no fue un mexicano, sino ese terco capitán español, Cortés. Y la persona a la que se refiere el término malinchismo, Malitzin, solo podemos considerarla mexica, mexicana, siendo muy permisivos, demasiado, y despreocupados de la verdad de los hechos.